Muy buenas tardes a todos los presentes. El Instituto Mexicano de Educación Integral Plantel Tlaxcala les da la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, la cual hoy nos tiene de grato presentar al maestro Joel Sosa Domínguez, para lo cual pues voy a dar lectura de su semblanza curricular. Su nombre es licenciado Joel Sosa Domínguez. Él es licenciado en criminología y criminalística. También él es licenciado en biología y pues cuenta con una experiencia enorme. Él tiene el nombramiento como delegado de la Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas en el estado de Tlaxcala de 2019 a 2021. También el nombramiento como coordinador de extensión y cultura de la licenciatura en criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de febrero 2020 a 2021. Es titular de la Subdivisión de Incendios y Explosivos de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística de 2019 a 2020 y un nombramiento como docente de la Facultad de Derecho de Tlaxcala y actualmente es docente en el Instituto Mexicano de Educación Integral.
Bienvenido, maestro, es un honor tenerlo y pues comencemos con esta conferencia súper importante y que sobre todo va a nutrir de mucha información a nuestros jóvenes que se encuentran actualmente estudiando o en su caso pues ya concluyeron sus estudios y pues están de cierta manera obteniendo más información. Le agradecemos muchísimo, maestro, y pues damos paso. Muchísimas gracias a usted, maestra Daniela, sobre todo también al Instituto IMEI y también pues a los directivos por la oportunidad tanto de formar parte de esta plantilla honorable de docentes, como también la oportunidad de dar una pequeña charla el día de hoy al respecto de este tema que sin duda alguna, como usted lo menciona, es de gran importancia, tiene su trascendencia derivado de los acontecimientos que hemos tenido o que se han desarrollado en México a partir del año 2018. Y bueno, técnicamente hemos tenido también otros antecedentes en México de la implementación de estos materiales desde el 2006, con una situación muy conocida en Chihuahua, pero pues es un verdadero gusto estar con todos ustedes. Quise encender rápidamente la cámara pues para que nos podamos conocer de vista. Nuevamente agradecer a la institución y a usted, maestra Dani, por la oportunidad. Me voy a permitir apagar la cámara precisamente para darle la prioridad a la conexión y sobre todo que no nos afecte en este sentido. Entonces me voy a permitir continuar con esta presentación. Bien, pues nuevamente muchas gracias también a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por la presentación. Aquí dejo un poquito al respecto de lo que ya y la oportunidad que hemos tenido en el ámbito del Estado. Ya voy a continuar como conducente. Nuestra plática va relacionada a un tema importante, un tema que también es delicado, lo que es la identificación forense de los artefactos explosivos improvisados. Para ello, pues me permití conjuntar una serie de información derivado de lo que hemos podido obtener en las capacitaciones y sobre todo derivado de los acontecimientos que, vuelvo a repetir, se han desarrollado en nuestro país, en México, y que lamentablemente pues han transgredido la seguridad de nuestra nación, ¿no? Porque al final de todo hablar de artefactos explosivos improvisados pues es un tema que no comúnmente se escucha, que no hay muchas capacitaciones para el público en general, derivado de la naturaleza, el contenido y sobre todo de la temática tan delicada que es hablar de estos materiales. Vamos a empezar por lo que es la división de la criminalística en los siniestros, y es importante tener en consideración que vamos a hablar de siniestros como aquellas actividades, acciones que hayan sido de la resultante de ciertas dinámicas inherentes. Hablamos particularmente de la generación de una explosión, que las explosiones no siempre van a tener relación directamente con el material explosivo, con los artefactos explosivos improvisados, y que técnicamente la labor de todo investigador forense en este criterio pues es determinar las causas, pero antes de las causas es determinar el origen de donde se ha desarrollado este siniestro, hablando de un incendio, una explosión. Entonces, cuando hablamos de esta división de la criminalística de los incendios, me permito colocar esta referencia bibliográfica que me ha parecido muy interesante y sobre todo se las recomiendo para los que están interesados en esta materia. El libro del maestro Ricardo Saldaña Nolasco, titulado Incendios, Explosiones y Explosivos, de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía General de Justicia, en el cual nos establece que la criminalística, esta ciencia que nos apoya en la aplicación de métodos y técnicas para el descubrimiento de los hechos delictivos o de los presuntos hechos delictivos, pues tiene una división para su mejor desempeño en el campo de la investigación forense, cuando hablamos de incendios, explosiones y explosivos. Entonces, técnicamente en la investigación de los incendios, nosotros
a tratar de determinar las causas que dieron origen a este siniestro a partir del estudio cualitativo y cuantitativo de la distribución de los fuegos. Primero, cómo se produce el fuego, entender el comportamiento termodinámico de las llamas a partir de los procesos de combustión de diferentes materiales que pueden ser altamente inflamables y que técnicamente van a desarrollar una temperatura y una energía totalmente opuesta entre diversos componentes. Este conocimiento de la ciencia básica y la química del fuego nos pretende determinar que los incendios técnicamente no se desarrollan de manera accidental. Y cuando se desarrollan de manera accidental, pues técnicamente es por la intervención o más que la intervención, la forma en la que se desarrolla esta dinámica entre lo que es la carga energética, el combustible y los oxidantes, ¿no? O en este sentido el comburente. Entonces, en esta parte de la investigación criminalística de los incendios, nosotros tratamos de explicar cómo se desarrolla, cómo se produce un incendio a partir de los conocimientos científicos y técnicos desde la termodinámica, la termometría, desde el conocimiento de las bases de la electricidad, ¿sí? Las bases de seguridad, las bases de las instalaciones de protección contra incendios. Y cuando hablamos de la criminalística de las explosiones, es de la misma manera determinar las causas que dan origen a las explosiones, pero como lo manejé en un principio, no es necesariamente la relación de material explosivo. Puede haber explosiones de otra naturaleza, de otra clasificación, explosiones mecánicas cuando hablamos de fugas de gas, de combustibles en estado gaseoso, y técnicamente estas explosiones también pueden desarrollarse en el aspecto de un incendio cuando hablamos de un backdraft, que es una explosión de gases con efecto de reverso. Entonces, estas explosiones, vuelvo a repetir, no son necesariamente ligadas a artefactos explosivos improvisados o a explosivos o material explosivo. Simple y sencillamente la labor del investigador, del criminalista, es determinar estas características a partir de algunos recursos técnicos y científicos que nos permitan sustentar la dinámica de estos siniestros. Cuando hablamos de la investigación criminalística de los explosivos, ahí hablamos de una identificación de los materiales que propiamente son materiales explosivos y que hablamos también de la identificación forense de los artefactos explosivos improvisados. Aquí me permito hacer un paréntesis porque considero viable explicar y comentar sobre todo en el aspecto específico, que existen algunas asociaciones, me he percatado, no hablo mal de las instituciones, pero sí necesito ser muy puntual en este aspecto. Nos hemos percatado que hay instituciones no educativas como escuelas, universidades, pero asociaciones civiles que se han dedicado a promocionar o a generar cursos donde temáticamente te dicen o te incitan, entre comillas, a desactivar artefactos explosivos. Entonces, esta parte creo que se confunde y aquí lo comento de manera muy profesional, quiero ser y no sonar tampoco grosero, pero siento que no es la temática que debería ofrecerse, porque un perito criminalista, un perito en explosivos o un perito en investigación de incendios y explosiones y explosivos no tiene el por qué conocer de una desactivación de artefactos explosivos. Estamos hablando de campos formativos totalmente diferentes y opuestos, y cuando nosotros nos dedicamos a publicitar ese tipo de situaciones, atraemos en primer lugar a gente que va con el morbo de aprender a armar un artefacto, va con la intención de aprender a desarrollar este tipo de artificios con fines delictivos, y sobre todo les estamos dando herramientas que en su vida van a aplicar. Sobre todo hablamos de la vida profesional como criminalistas. Esto lo comento porque recientemente, hace 2, 3 años, lo vi en unas publicaciones aquí en Veracruz, y aquí en México. Técnicamente me pareció poco profesional que se fomente esa parte, ¿no? Porque hablar de material explosivo pareciera que es muy sencillo. Cuando hablamos de materias de balística y explosivos, suena rápidamente la inquietud de saber armas de fuego, calibres, sistemas de funcionamiento, sistemas de detonación, tipos de materiales explosivos, tipos de artefactos.
Sí es padre el conocimiento, sí es muy llamativo el tema, pero también implica mucha responsabilidad de brindarlo, porque volvemos a repetir, son de las causas que se utilizan para cometer delitos, y en la actualidad vivimos en una sociedad que ha sido golpeada duramente por la cuestión delictiva, por ciertos cárteles, por ciertos grupos delictivos que utilizan este conocimiento para transgredir a nuestra sociedad. Entonces, cuando hablamos de la investigación criminalística de los explosivos, realmente va más enfocado a realizar un estudio pericial, no a realizar desactivación, no a ser técnicos en explosivos, no a creernos que vamos a hacer como aparece en las películas, ¿no? Corta el cable rojo y se acabó. No, es simple y sencillamente emitir una opinión técnica y profesional con un sustento científico sobre lo que es este material que fue puesto a disposición, que viene en una cadena de custodia y que evidentemente forma parte de un indicio que va a ser evaluado, examinado en un laboratorio de servicios periciales. Esto es importante de tener en cuenta. Coloco este referente que es el maestro Ricardo Saldaña Nolasco, porque es un referente nacional e internacional en el campo de investigación de incendios y explosiones, junto con el maestro Francisco Javier Piliado Velasco, que es de ANIFIE, que es la Asociación Nacional de Investigadores de Incendios, Explosiones y Explosivos, y que, bueno, son dos personas que a nivel nacional e internacional se han dedicado a capacitar a algunos peritos como nosotros en esta parte, y que nos han explicado técnicamente cuál es la función general de un perito investigador de incendios, explosiones y explosivos. En su momento tuvimos la oportunidad de tener alguna capacitación por parte de lo que es el ejército en materia de desactivación. Nosotros lo utilizamos con fines forenses, pero no lo utilizamos con fines de desactivación. Tenemos compañeros militares que evidentemente son técnicos desactivadores, que evidentemente pues no vamos a mencionar nombres por cuestiones de seguridad, pero que ellos sí se dedican a esta parte, sí se dedican a la neutralización de los artefactos explosivos, y que evidentemente son actividades esenciales del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina Armada de México, y en su momento fue de la Policía Federal. Pero no estamos hablando de desactivación, estamos hablando de un análisis forense de estos elementos. Cierro mi paréntesis y consideré pertinente comentarlo porque a veces se distorsiona esta parte y todo el mundo cree que cuando llevamos explosivos en la universidad o en un curso diplomado es para desactivar explosivos, ¿no? Puede que tengamos el conocimientos como facilitadores o como instructores, pero no es la finalidad que nosotros vamos a emitir o que vamos a transmitir, mejor dicho. La finalidad es el aspecto forense en materia de prevención y de materias en la administración y procuración de justicia. Entonces, cerrado este paréntesis, vamos a explicar ahora cuál es la finalidad de incendios y de explosión enfocado al análisis de los explosivos. Los recursos técnicos que nosotros utilizamos hoy en día en México y en otras partes del mundo es a través del NFPA, que es la National Fire Protection Association. Es una entidad no gubernamental en Estados Unidos que se dedica particularmente a la prevención de los incendios, al estudio y la prevención también de las explosiones, y que, vuelvo a repetir, no tiene que ver forzosamente con el material explosivo, pero es una de las instituciones a nivel internacional que hoy en día nosotros como peritos estamos adoptando para poder sustentar y explicar con recursos técnicos y científicos, como lo dice el título, ¿sí?, el hecho de una dinámica de un incendio y de una explosión. Entonces, la mayor parte de los investigadores de incendios explosivos o explosiones, en México, pues estamos adoptando estos recursos, que son recursos literarios, recursos bibliográficos que nos van a orientar sobre cómo desarrollar adecuadamente una investigación forense de esta magnitud. Ojo, en la NFPA no hay una división que te hable específicamente de artefactos explosivos improvisados, pero sí tocan el tema de estos artificios como parte del análisis forense que se debe realizar. La NFPA no es una institución que esté apegada específicamente a la investigación forense. Nace como una institución o una organización que tiene la finalidad de crear y mantener normas, requisitos, algunos documentos que son obligatorios o disposiciones obligatorias en Estados Unidos con la finalidad de prevenir un incendio y explosiones a nivel industrial, pero con la necesidad de seguir evolucionando en la materia de prevención y la investigación, pues existen sectores donde participan peritos estadounidenses, donde participan investigadores forenses del FBI y la ATF, que han creado unidades específicas
para capacitar a los investigadores en materia de incendios y explosiones. Y se tocan temas o tópicos relacionados a los artefactos explosivos improvisados. Aquí, de manera muy introductoria, pues la NFPA tiene 400 documentos que se clasifican en normas, que son estándares o son guías, y estos 400 documentos, muchos van a hablar de normas de prevención de incendios en instalaciones de seguridad, sistemas de protección contra incendios, todo en su mayoría a nivel industrial y también a nivel de inmuebles particulares. Sin embargo, hay un documento, o hay dos documentos, mejor dicho, una guía y un estándar que nosotros como investigadores forenses podemos aplicar en cuanto a su información, en cuanto a sus características para poder realizar de lo que es o la norma 1033, y hablamos de la guía 921 de la NFPA. En Estados Unidos, la aplicación de estos documentos pues son disposiciones que pueden ser obligatorias dependiendo de cada estado. Si bien es cierto, como lo he platicado con algunos compañeros que también forman parte de NFPA y que han sido capacitados por NFPA, en México nosotros llevamos un sistema de justicia penal de carácter acusatorio, oral, y técnicamente estamos obligados a sustentar hoy en día y comprobar científicamente todos los hechos que nosotros estamos desarrollando e investigando. Entonces, como parte de estas acreditaciones que se tienen, los peritos oficiales que se acreditan con ATF, que se acreditan con FBI y que técnicamente se someten a estos procesos de certificación, lo mismo pasa con los investigadores de incendios, explosiones y explosivos. Nosotros utilizamos entidades internacionales no gubernamentales para poder acreditarnos en cuanto al conocimiento y certificarnos para acreditar el carácter de nuestra competencia. Esto pasa lo mismo en el sentido estricto con la NFPA. Entonces, en México, el adoptar la norma 1033 o la guía 921 no quiere decir que son documentos oficiales que debamos cumplir al 100%, pero son documentos que podemos tomar como referencia para el desarrollo de nuestras investigaciones en el carácter de incendios y explosiones. Esto es lo que quería comentar para que quede un poquito claro al respecto de que no son documentos que forzosamente debas utilizar, pero sí los puedes tomar como referencia para poderte guiar durante el proceso de la investigación. Perdón, estos recursos los mencioné, aquí están por si los gustan consultar o gustan consultarlos en internet, es la norma 1033 y la guía 921, son documentos que específicamente hablan sobre las características metodológicas con apego científico en el apartado de la investigación de los incendios y las explosiones. Todo investigador de incendios debe tener estos dos documentos y técnicamente con esto en la guía, en la norma 1033, hablamos de las calificaciones profesionales que debe tener o cumplir un investigador para denominarse investigador de incendios y explosiones. Y la guía 921 es un documento de referencia que nos establece los protocolos, nos establece las medidas de seguridad, nos establece la teoría sobre la combustión, la teoría química sobre los principios básicos de interacción entre los combustibles y las cargas energéticas, nos establece los protocolos adecuados para poder realizar una investigación en un sector industrial y en un sector privado. Entonces, técnicamente, son documentos que adoptamos hoy en día nosotros aquí en México para poder establecer este análisis, esta investigación. Son documentos, unos que sí están abiertos al público y otros que forzosamente debe ser miembro de NFPA para poder tomarlos, para poder capacitarte y para poder evidentemente consultarlos, ¿no? Hay restricciones como en toda asociación, hay restricciones como como en toda entidad, y técnicamente son documentos especializados que, vuelvo a repetir, nos van a permitir orientarnos sobre el desarrollo de una investigación de esta magnitud. Cuando nosotros hablamos entonces de los explosivos, porque el tema no es incendios, pero sí quería ser muy enfático sobre cómo nosotros podemos sustentar nuestras investigaciones y que existen acreditaciones, que existen particularmente instituciones internacionales que nos pueden apoyar en sustentar nuestra investigación, pues ahora vamos a hablar de la introducción a los explosivos. Esto es muy interesante. Hablamos de explosivos y lo relacionamos directamente con una granada, con una bomba, lo relacionamos directamente con ese famoso cartucho de dinamita conectado a un cronómetro y interconectado a múltiples cables de corriente alternativa o corriente eléctrica. Y técnicamente los explosivos, como lo dice la diapositiva,
son la combinación de varias sustancias que bajo la influencia de una fuente externa de energía van a poder reaccionar de forma violenta, y en esta reacción de forma violenta se van a liberar gases que promueven el sonido y técnicamente se siente o se desarrolla un frente de presión. Esta liberación de forma violenta se traduce como una explosión. Pero estos materiales que se combinan y que son altamente sensitivos, que son altamente sensibles, pues van a tener esta reacción, van a tener una velocidad de detonación dependiendo de sus composiciones. Los explosivos de forma general o de forma genérica se clasifican en altos y bajos explosivos. Cuando hablamos de explosivos altos, son aquellos que tienen un frente de reacción superior a los 1000 metros sobre segundo. ¿Esto qué quiere decir? Los altos explosivos, al reaccionar a una velocidad superior a los 1000 metros sobre segundo, pueden desarrollar energías de liberación por encima de los 10.000 o 15.000 joules, que es una unidad de determinación de energía para las cargas explosivas. Entonces, estas determinaciones de cargas explosivas, por ejemplo, 3.300 joules, 3.300 joules son lo equivalente a aproximadamente 170 kilogramos fuerza de presión, de golpe. Es como si yo le aventara un saco de 170 kilos a una persona y el golpe de ese saco de 170 kilos es lo que va a recibir. Entonces, parte de esta esencia de los altos explosivos es, punto número 1, que liberan una energía mayor. Punto número 2, la energía que liberan se estima en joules, ¿sí? O joules, como los hemos escuchado en el ámbito de la física. Y punto número 3, el hecho de que sean altos explosivos y que reaccionen a una velocidad superior a los 1000 metros sobre segundo, significa que en su constitución viene una medida de seguridad, y eso quiere decir que necesitan una carga secundaria explosiva para poder reaccionar, una explosión auxiliar que les done la energía necesaria para poder detonar, ¿sí? Los altos explosivos industriales, los altos explosivos que se fabrican, ¿sí?, en sectores industriales y que vienen debidamente identificados, tú les puedes poner un cerillo, les puedes poner un encendedor, y por su constitución química son seguros, no van a reaccionar con una fuente mínima de energía. Una fuente mínima de energía por debajo de los 1000 grados Celsius, por debajo de los 500 grados Celsius. La flama de una veladora produce aproximadamente una temperatura de 180 a 300 grados Celsius. No sería suficiente la flama de una veladora para quemar o para poder dar la energía necesaria para activar estos altos explosivos. Entonces, estos altos explosivos son seguros, siempre y cuando no exista una explosión secundaria con la energía necesaria para detonar el explosivo principal. Aquí coloco una imagen de este explosivo industrial desarrollado, fabricado por Famesa, ¿sí? Aquí nos dice que es un agente de voladura listo para usarse, tiene las características logueadas en lo que es el icono de explosivos. 1.10 significa la velocidad que puede tener, tiene la característica denominada de peligro alto explosivo, o explosivo alto, high explosive, y es un explosivo industrial que se debe utilizar con otros explosivos secundarios para reaccionar, para detonar, para tener esa capacidad de liberar su energía. No solamente es prenderle fuego y correr, ¿no? O prender una mecha y salir corriendo, no es como la pirotecnia, ¿verdad? Que ya hablaremos de eso. Hablamos de los bajos explosivos, de aquellos materiales, aquellas composiciones que sí van a reaccionar con una energía mínima, ¿sí? Y que evidentemente el rango de energía que producen es por debajo de los 10.000 joules, ¿sí? Técnicamente reaccionan por debajo de los 1000 metros sobre segundo, y técnicamente si yo le coloco un cerillo, un encendedor, cualquier fuente externa de energía mínima, van a poder reaccionar. El ejemplo clásico de los bajos explosivos, tenemos la pólvora de características deflagrantes en un campo abierto, es decir, mientras no esté compactado, mientras no esté hermético en un dispositivo, la pólvora va a deflagrar, va a desarrollar un proceso de descomposición termoquímico que va a desarrollar gases como respuesta a esa interacción entre un agente externo de calor, que sería el cerillo, y propiamente la composición de la pólvora, que en su mayoría es azufre y carbono junto con otros materiales. Cuando este proceso se desarrolla, cuando estos materiales interaccionan entre sí, hablamos técnicamente de la traducción o el cambio de estado de agregación de la materia de ser sólido a ser totalmente gaseoso.
hablamos de que estos materiales técnicamente van a producir gases y es un proceso de deflagración, un proceso de descomposición termoquímico de manera lenta y progresiva. Eso es deflagración. Pero la pólvora puede ser un explosivo alto o puede ser un explosivo de gran potencia si nosotros lo confinamos, es decir, nosotros lo compactamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en Navidad o en Año Nuevo o lo hacemos en las fiestas patrias que recientemente pasaron? Tenemos explosivo, tenemos pirotecnia, y esa pirotecnia, particularmente entre más compactada esté, ¿sí? La velocidad de reacción o el frente de reacción va a ser más alto. La energía que va a liberar sería el doble o el triple, dependiendo de la cantidad de explosivo que utilicemos y compactemos. Entonces, la pólvora tiene características deflagrantes como bajo explosivo, pero si yo lo compacto, ¿sí? Yo lo pongo herméticamente en un dispositivo, puede tener características detonantes. Detonación es liberación violenta de energía, todo lo contrario a deflagración. Entonces, los explosivos detonan, ¿sí? Los explosivos altos detonan, los explosivos bajos tienden a deflagrar. Es una característica de manera muy general, porque hay otras clasificaciones que podría yo explicar, pero específicamente quiero ser muy general en esta parte de los explosivos para no ser tan específico. Este es un ejemplo de explosivo industrial, ¿sí? Es Emulex 1, es un hidrogel. Los altos explosivos técnicamente van a tener características diferentes, pueden ser inodoros, incoloros, insípidos, evidentemente hay gente que también los prueba, pero en la mayoría de los casos, los altos explosivos, como en el caso del Emulex 1, ¿sí? Es un explosivo industrial de características inodoras e incoloras, no tiene olor, no tiene color, y técnicamente es hidrogel, pareciera tener, o pareciera que tienes alcohol en gel, tiene ese tipo de características. Por aquí yo tengo uno, déjenme la oportunidad de sacarlo para mostrarles. Este es Emulex 1, es lo que les mencionaba, ¿sale? Este es un ejemplo de hidrogel, obviamente ya la ficha de identificación está desgastado, pero si pueden apreciarlo a través de la cámara, tiene la letra A, dice Austin Power, ¿sí? Austin Power es técnicamente el que tenemos ahí a la vista. Esto es prácticamente un cuarto de hidrogel, a diferencia de un medio que tenemos en la imagen. Para utilizar este tipo de material, ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo tienes, no? Es seguro, evidentemente, lo he tenido conmigo para muestras solamente de clases, de identificación, ya se ha borrado su ficha identificatoria, pero evidentemente es un explosivo que está inerte, es decir, ya no funciona, ¿sale? Cuando hablamos de material explosivo inerte es porque ya no funciona, ya no está destinado a detonar, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de Emulex 1, que es hidrogel. Ahorita les voy mostrando otros elementos para que pueda concatenarse con la información que les debo a compartir el día de hoy. Hablamos de explosivo plástico Semtex. El explosivo plástico Semtex tiene características particulares como lo que es la composición 3 o el C3 o la composición 4, que es el C4. Entonces, estos materiales explosivos tienen una característica en particular. Vuelvo a repetir, como son explosivos militares y son explosivos industriales que se pueden utilizar para la extracción de recursos, por ejemplo, en Oaxaca tenemos la cementera Cruz Azul, donde se ha supervisado en su momento respectivo la implementación de este tipo de material para poder extraer piedra o material para sus recursos industriales en la elaboración de cemento, de cal, o inclusive para la elaboración de algunos materiales como lo que son los blocks o los adoquines. Pues técnicamente las empresas de esa naturaleza necesitan explosivos para demoler o derribar ciertas áreas del terreno donde hay material que puede ser sustraído. Pero para poder utilizarse no es como en las películas, por eso quiero ser muy enfático en esto, no es como en las películas nos han hecho creer, ¿sí? Que colocas directamente un cerillo, le pones un cable y un teléfono y explota, no. Esos son artefactos explosivos improvisados. Lo que estamos viendo ahorita es la parte base de todo elemento, que es los explosivos. Y los explosivos no reaccionan como en las películas, ¿sí? Para poder trabajar con los explosivos necesitamos estos materiales. No voy a ser muy específico por la naturaleza del tema, pero sí que sepan que hay materiales que son diferentes. Necesitamos cordón detonante. El cordón detonante, ¿sí? El cordón detonante es aquel dispositivo. Por aquí tengo otro, es esto es cordón detonante,
¿sí? Este no está inerte, este sí está activo, pero evidentemente como es un explosivo alto, técnicamente tiene sus características de seguridad. Obviamente no ando dejando el material en cualquier lado, evidentemente nadie tiene acceso a él, solamente su servidor, y evidentemente no lo ando sacando, ¿sí? Como todo material tiene un vencimiento, como todo material empieza a ser inestable con el tiempo, pero esto es aproximadamente 20 centímetros de cordón detonante. El cordón detonante en su interior tiene un núcleo de un alto explosivo que se llama pentrita, es PENT, es un alto explosivo. El cordón detonante militar tiene estas características, ¿sí? Un forjado o un forrado de color verde total, y el cordón detonante industrial tiene estas características. Ahí lo estamos viendo de color rosa con franjas negras, y este es el mismo, solamente que es verde con franjas negras. Este es cordón detonante industrial, es el que se utiliza para hacer voladuras de barreno en aquellas empresas que la implementan, por ejemplo, en Cementera Cruz Azul, que es donde tuve la oportunidad de observarlo y de supervisarlo, técnicamente es donde se aplica. Si yo quiero explotar un artefacto explosivo, perdón, un material explosivo, necesito cordón detonante, necesito empatarlo y colocarlo con otros dispositivos que ya les presentaré, pero por la naturaleza, vuelvo a repetir el tema, no puedo enseñarles cómo se arma, solamente qué materiales son los que se utilizan. ¿Son difíciles de conseguir? Claro que sí. Es material que es industrial. Obviamente me van a decir en México, pues todo se puede, ¿no? Con un poco de dinero, evidentemente, pero el hecho de que sepas cómo está constituido no significa que lo sepas armar. Y vuelvo a repetir, es material explosivo. Puede arder en cualquier momento, puede activarse con cualquier material, que no sepamos, que no tengamos conocimiento y es altamente peligroso. Por eso se los comparto, pero no quiero que se tome o que se vea como un taller de armado, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no es la finalidad y no es la información que se está dando. Tenemos esta fotografía, la tomé cuando hicimos un estudio en el laboratorio, encontramos cordón detonante, esta fue parte del cordón que se obtuvo. Esta parte del microscopio, seccionamos técnicamente el cordón detonante, mediante un microscopio observamos las partes internas. Lo que detectamos es que en el interior encontramos lo que es el PENT o la pentrita en microfibras. Encontramos una cubierta de plástico y una cubierta permeable de hilo. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero utilizar cargas explosivas debajo del agua o en un medio acuoso, puedo utilizarlo sin ningún problema y va a detonar sin ningún problema porque tiene estas cubiertas que permiten evitar que el líquido pueda neutralizar o humedecer la carga explosiva principal de este solo cordón detonante. ¿Qué más obtenemos? Tenemos otra fotografía por el microscopio de este corte longitudinal transversal. Veamos que todo lo que segrega en estas partes, que pareciera ser de color blanco, pequeños granos de color blanco, son los residuos de la pentrita. Entonces hay que tener mucha precaución dónde lo cortas, dónde lo almacenas, porque vuelvo a repetir, es material explosivo que a pesar de que sea seguro, entre comillas, tiene una fecha de vencimiento, caduca como toda composición química, y cuando caduca existe una inestabilidad. Aquí observamos estos restos o residuos de estos materiales. Aquí observenlo, pareciera ser algo similar a lo que es talco, y técnicamente pues son granos de pentrita que están saliendo del corte seccionado de este cordón detonante. Esto que observamos aquí, muchos me dijeron en alguna capacitación que les di a unos elementos de seguridad pública que pareciera ser elote con mayonesa y queso. Esto no es nada de ello, es el corte longitudinal de lo que es una mecha de pirotecnia procedente de un R15. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros en el ámbito de los explosivos clasificamos a la pirotecnia según lo que es. Son la combinación de varias sustancias, ¿sí?, que van a desarrollar en sus procesos de combustión luces y humos de colores, simple y sencillamente. Pero cuando encontramos materiales como las palomas, los R15 como este, que detonan, que explotan, ¿sí?, nosotros los consideramos como artificios explosivos. Entonces, estos no pueden formar parte de la pirotecnia, porque la pirotecnia, como su nombre lo indica, es derivado de un proceso de combustión. Y si aunamos a que da luces y humos de colores, el proceso de detonación es una liberación violenta de energía. Por eso, entre comillas, mucho material de este tipo está prohibido
que se venda, ¿no?, en los mercados, en las fechas decembrinas, pero sabemos perfectamente que es un negocio que deja dinero y que sobre todo hay gente cada vez más que lo compra, que lo utiliza y que, bueno, puede desarrollar daños, claro que sí. Entonces es importante tener en consideración para nosotros en materia forense, esto no se considera como material pirotécnico, sino todo lo contrario, es un artificio explosivo, y esto fue de un aseguramiento que se tuvo también en su momento, pero forma parte de estos artefactos explosivos al final de todo, ¿no? Para poder utilizar el material explosivo que les mostré, es necesario tener estos elementos que se llaman detonadores. Ojo, quiero ser muy enfático. Estos detonadores son sumamente peligrosos y por favor se los digo con toda confianza, con todo el profesionalismo que puedo tener, ¿sí? No los toquen, ¿sí? Si alguien los tiene, si alguien sabe de algún vecino, amigo, digo, no lo vas a denunciar, pero no los toques, ¿sale? Por experiencia, por conocimiento, por lo que ustedes busquen y manden, estos detonadores son altamente peligrosos. Un detonador es esto. ¿Dónde está mi detonador? Aquí está. Un detonador es esto, ¿sale? Está conectado, obviamente, pero es inerte. ¿Qué quiere decir? Que ya no funciona. Obsérvenlo por ustedes mismos. En la punta tiene un agujero, se le quitó, se cebó, obviamente, se le quitó la carga explosiva y solamente lo tengo con fines académicos, pero está interconectado, es lo que quiero que se observe. Estos detonadores, ¿sí? Y se los comento porque aproximadamente hace 3 años en la carretera México-Puebla, ¿sí?, hubo por ahí la situación lamentable de que una banda de delincuentes locales detuvo a un camión que interceptaron, que sabían que traía material toneladas de explosivo. Entre esas 2 toneladas de material explosivo había una cantidad considerable de detonadores. Los detonadores son altamente sensibles al calor, ¿sí?, y a la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, en esta parte, los detonadores, ¿sí?, se clasifican de 2 maneras: detonadores que son eléctricos y detonadores no eléctricos, que se denominan estopines. Los detonadores tienen una carga explosiva, inclusive aquí dice la leyenda, peligro, alto explosivo, ¿sale? ¿Qué pasa? Está comprobado, cuando tuvimos el curso con la ATF, nos mostraron un video, por ahí si tengo el tiempo se los puedo mostrar, el tiempo permitido por la institución, obviamente. Técnicamente, en este sentido, si tú tocas el detonador, transmites calor por conducción térmica, ¿sabes? Nosotros tenemos temperatura corporal, y esto promueve, como es latón, como es aluminio y otros son de cobre, que el calor se transfiera de manera automática. Calientas el material y explota, ¿sale? En el otro aspecto, es lo que nos mostraba la ATF. El detonador reacciona con 0.5 voltios de energía, ¿sale? Cuando nosotros estamos bien agradecidos con la vida porque es otro día más, pero da la casualidad que ese día por de malas tienes corriente eléctrica, ¿no? Porque somos seres biológicos, trabajamos con un sistema que cargamos energía eléctrica, que es estática. Esa energía estática está comprobada que desarrolla la cantidad de 0.9 voltios y estos reaccionan con 0.5, ¿sí? Cuando tú llegues a tocar directamente este tipo de materiales, como es un conductor eléctrico, el aluminio es un pésimo conductor eléctrico, pero técnicamente hay esa transferencia de energía, estás donando esa energía necesaria para que la cápsula explote, y la explosión de un detonador puede llegar a volar los dedos, la palma de las manos, y en un video que observamos, parte de la región del rostro. Entonces, cuando ustedes observen este tipo de material, por favor, no lo tomen, ¿sí? Tiene su técnica, tiene su forma de tomarse, de conectarse y de colocarse los artefactos explosivos, pero se los pido encarecidamente. Parte de este tipo de talleres es la prevención, porque este material sí circula y este material se utiliza para fines delictivos. Entonces, si ustedes encuentran algo como esto, por favor no lo toquen, ¿sí? Es preciso dar atención primero a bomberos, protección civil, a quien tenga un protocolo de actuación para poder evitar que esta carga pueda detonar. Entonces, como su nombre lo dice, son detonadores que se utilizan para activar las cargas explosivas. Aquí tengo estas fotografías de otro que tengo aquí, pero se los pongo en fotografía para que ustedes puedan observarlos.
son detonadores que ya están inertes, es decir, que ya no funcionan. Acá tengo otro, ¿sí? Creo que aquí lo tengo. Sí, aquí está. Está este otro estopín, ¿sí? Es más pequeño, es el de la fotografía. Está conectado a una mecha lenta, ¿sí? Y particularmente, pues, este tipo de artificio también ya está inerte, ¿sí? Ya no tiene carga. La mayoría de estos materiales están inertes. Los utilizo para las clases, con fines académicos y fines de identificación, porque analizamos las características de las marcas de herramienta, que son propiamente de las que nosotros analizamos en balística forense, ¿no? Parte de la microscopía balística se aplica para la identificación de marcas de herramienta en el análisis de artefactos explosivos improvisados. Aquí está otro aspecto, ¿sí? Interconectado a un tapón de un niple de acero, entonces hay que tener mucha precaución, porque vuelvo a repetir, son materiales que cuando están activos son altamente sensibles al calor o a la corriente eléctrica, y para poder montarlos hay una técnica, hay un protocolo que nosotros debemos seguir, pero esto ya es con fines meramente de voladura, es decir, lo vas a utilizar para extracción de recursos, o la gente que sabe la información, que tiene la información, lo utiliza para fines delictivos. Los explosivos, como se los dije, son materiales, son composiciones que evidentemente pues están diseñados para explotar, y como todo material caduca. Aquí tenemos un ejemplo de la dinamita salitra, produce salitrosis, y esta salitrosis indica que este material es altamente inestable. Por eso se los comentaba, todos los materiales explosivos tienen una fecha de vencimiento, tienen particularmente una composición química que esto va a crear que con el paso del tiempo se deteriore, y esta característica de deterioro vuelve el material altamente inestable y con cualquier fuente de calor externa puede activarse. Tenemos en el caso del trinitrotolueno, el TNT, que es explosivo militar. Aquí lo observamos, la velocidad a la que detona, 6.797 metros por segundo. Es un alto explosivo de uso militar. Tenemos la pólvora negra. En estas características, como se los dije, la pólvora negra es un explosivo bajo, un explosivo de características deflagrantes, que tiene la capacidad de producir humos y gases, pero cuando está compactada produce una detonación. Aquí tenemos estas características de la pólvora, igual vista bajo el microscopio, cómo tiene formas, cómo tiene morfología la pólvora, y dependiendo de su morfología tiene una velocidad, en este caso de deflagración. Entonces, dependiendo de su forma, de manera molecular, esa forma tiene infiltraciones en su estructura que permite captar más oxígeno, y al captar más oxígeno como comburente ideal, produce una combustión más rápida, una combustión que puede ser más acelerada o más lenta dependiendo de su morfología. No todos los cartuchos para armas de fuego, ya aprovechando aquí que tengo este cartucho de 50 que estaba puliendo, pues no todos los cartuchos de armas de fuego van a tener los mismos componentes o los mismos tipos de pólvora. Para cada cartucho existe una morfología de pólvora totalmente distinta, y esto favorece a que tenga el proyectil una velocidad y un desplazamiento con mayor fuerza y mayor velocidad inicial cuando sale por la boca del cañón, independientemente de otros factores balísticos que se les atribuyen. Acá tenemos otro ejemplo de la pólvora, como tiene morfologías diferentes. Y bueno, vamos a hablar de los explosivos y los artefactos explosivos improvisados, ¿sale? Cuando hablamos de los artefactos explosivos improvisados, quiero que aquí seamos un poquito profesionales, quiero que seamos serios con el tema. Vuelvo a repetir, no es un tema que se dé todos los días o que se encuentre, entonces con la información que se tenga, traten de no reproducirla, por favor, porque no se tiene la información, no se tiene la capacitación, y esto puede terminar en tragedia. Entonces, hablamos de artefactos explosivos improvisados como aquellos dispositivos, ¿sí? Como el ejemplo de este que armé, ¿sí? Con fines académicos, evidentemente. Estos explosivos improvisados se van a armar derivados de los componentes que yo puedo utilizar, que yo puedo tomar para poder manufacturar o crear un artefacto, ¿sí? Materiales rudimentarios que puedo escoger de cualquier lado. Lo único que se necesita tener es conocimiento del hecho, conocimiento de la materia para poder armarlos. Entonces, esta información por eso es clasificada, porque cuando dominas la información, cuando lo entiendes y sobre todo lo ejecutas, tienes esa habilidad, y es muy peligroso. Por eso nosotros no debemos hacer ese tipo de actividades.
lo hacemos con fines de capacitación. Entonces, técnicamente, un artefacto explosivo improvisado se compone de estos elementos: un sistema de inicio, ¿sí?, por percusión, por calor, por transmisión de corriente eléctrica, una fuente de poder, una batería de diferentes voltajes, una carga explosiva, el material explosivo que vayas a utilizar, y un cuerpo y un contenedor. Un cuerpo o un contenedor. El contenedor que almacene todos esos elementos, como en el caso de este niple que ustedes están observando, ¿vale? Entonces, la constitución o su armado, ¿sí?, para ser muy exactos, requiere conocimientos, como se nos dijo. Y cuando se arma hay que tener mucha precaución, porque en el armado a lo mejor dice uno, ya entendí o ya sé cómo hacerlo, pero realmente estás trabajando con cargas explosivas y tú no sabes cómo va a reaccionar esa carga explosiva cuando le coloques una batería, cuando le coloques particularmente una fuente de poder o un sistema de activación. Por eso es importante que esta información no se reproduzca y se tome como lo que es: información con fines forenses, para evitar particularmente accidentes, no hacia la sociedad, hacia ustedes mismos. Cuando hablamos de los componentes, la ATF nos indica que van a existir materiales que van a proceder a ser utilizados para armar un artefacto explosivo improvisado. Como su nombre lo dice, lo vamos a armar particularmente con dispositivos que nos permitan a nosotros utilizarlo. Vuelvo a recapitular: quien arma un artefacto explosivo improvisado, ¿sí?, quien lo arma realmente va con intenciones que no son académicas, no son de capacitación en cuanto a una materia, va con la finalidad de transgredir a un sujeto o a la sociedad. Entonces, en los componentes de los artefactos, muchos utilizan interruptores, fuentes de poder, los detonadores que les enseñé, ¿sí?, son materiales que se utilizan y que van a ensamblarse de acuerdo a la forma que vaya a adoptar tu artefacto. Entonces es importante, vuelvo a recapitular, que esto no se haga, porque esto cierra un circuito y cuando no se tienen los conocimientos necesarios, terminan en accidentes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Incluso la ATF lo maneja, lo manifiesta. Inerte, quiere decir que no funciona. Es un niple interconectado a múltiples fuentes de poder con un sistema de un dispositivo de iniciación por presión. Entonces, técnicamente hay que tener mucha precaución cuando observemos algo como esto. Vuelvo a repetir, en el ámbito forense nosotros no llegamos al lugar de investigación y decimos: ah, es un niple, me lo llevo, mételo a la cadena de custodia, embálalo y ya lo desactivamos. Eso no es así, ¿sale? El trabajo de la neutralización corre a cargo de los técnicos en explosivos del Ejército y la Marina, ¿sí? Si el Ejército y la Marina, dependiendo de quien tome conocimiento del hecho, puede desarticular el artefacto en el lugar, adelante. Lo que quede del artefacto, cuando ya no sea un riesgo o un peligro potencial, entonces se va a proceder con el embalaje, la cadena de custodia y se va a llevar al laboratorio para su posterior análisis. Pero si no se puede hacer en el sitio, lo que va a hacer el técnico es llevarlo al campo militar para su destrucción. Y lo que quede de la destrucción de este artefacto es lo que se va a embalar y se va a llevar al laboratorio de la Fiscalía o de la Procuraduría, dependiendo de quién tome conocimiento o quién tenga un perito en explosivos en servicios periciales. Pero no lo hacemos nosotros, ¿sí? Lo que quiero que ustedes conozcan con estos fines es que podemos encontrar estos elementos después de una explosión y que técnicamente, si hablamos de cables, teléfonos, baterías, restos de material explosivo, porque trabajamos en conjunto con química forense, podemos determinar que se trataba de un artefacto explosivo. Aquí tenemos otro muy sencillo, que pareciera muy sencillo, obviamente, pero técnicamente tiene su chiste, el ensamblado, ¿sí? Aquí hablamos de otros interruptores, la colocación de fuentes de poder, cableados de polos positivos y negativos interconectados a un detonador, que vuelvo a repetir, hay detonadores que son eléctricos, otros que son electrónicos y otros que son no eléctricos. Entonces, hay distintas tipologías de estos materiales, pero vuelvo a repetir, son materiales específicos para cada tipo de carga explosiva. No todos se utilizan igual, ¿sale? Tenemos otros materiales igual. Aquí, pues, cortan cualquiera de los dos hilos metalizados, cierra el puente, cierra el contacto y se transfiere la energía, pero ese tipo de detonadores son diferentes. No todos los materiales son iguales. ¿Ok?
¿Qué tenemos aquí? La regla básica. Regla básica porque también hablar de artefactos explosivos improvisados significa no mover y no tocar, señalizar y avisar, ¿sale? Es dentro de un protocolo de prevención. Quiero que vean este video, por favor. The shattered windows of the police training center after a bomb went off in the Turkish capital, Ankara. A security guard found a bag, suspected it contained more explosives, and tossed it out into the courtyard. Policemen arrived at the scene after the first explosion. They seemed to be taking painstaking precautions before trying to defuse the bomb. But it was a bomb expert wearing no protective gear that approached the bag. And then, an almighty blast. Cuando hablamos de artefactos explosivos improvisados, sucede esto, ¿sí? Ya tocando este tema en manera de prevención, como se los dije, si alguien nota un paquete sospechoso, si alguien nota, por ejemplo, todas las instituciones educativas y las instituciones gubernamentales, las instituciones privadas deben tener un plan de protección civil interno que maneje un plan de prevención o un plan o un protocolo de actuación, mejor dicho, ante amenaza de artefacto explosivo. Es como hacer un simulacro, ¿sí? De un sismo, pero es un simulacro ante una amenaza bomba. Técnicamente no vamos a decir que hay una bomba, técnicamente hay que saber cómo manejar la situación y sobre todo trabajar en esta parte la situación de la prevención. Alguien que nota un artefacto o alguien que nota un paquete sospechoso no lo debe mover, no lo debe tocar, debe señalizar y debe avisar a sus superiores, ¿sí? Porque hoy en día, vuelvo a repetir, no estamos expensos a que sucedan este tipo de situaciones, y cuando realmente vamos todos de curiosos a ver qué es lo que tiene, sucede algo como esto. Una regla básica en el campo de la desactivación y que nos enseñaron es que si tú puedes ver el artefacto explosivo o el paquete sospechoso, el paquete te puede ver a ti. Y eso significa que no debes estar cerca de un radio donde posiblemente produzca una explosión. Entonces es importante mantenernos dispersos. Hay protocolos de actuación que nosotros manejamos, que nosotros trabajamos para diferentes sectores estudiantiles, académicos, industriales y sobre todo gubernamentales para evitar que esto se llegue a suscitar. El protocolo de actuación que les mencionaba, el protocolo de actuación que se maneja, pues técnicamente va desde el punto de vista forense, no el protocolo de actuación de destrucción o de neutralización de artefactos explosivos. El protocolo de actuación forense técnicamente inicia con un enfoque sistemático, ¿sí? Tenemos que utilizar el método científico para analizar nuestro artefacto explosivo. ¿Cuál es la identificación del problema? ¿Cuál es mi problema? Identificar quién y cómo elaboraron este artefacto, pero no lo voy a identificar estando completo, lo voy a identificar cuando ya sea seguro, cuando el técnico del ejército, de la marina, pueda decirme que es un artefacto que ya no pone en riesgo la integridad física de las personas o la mía como investigador. Tengo que definir el problema. ¿Cómo voy a empezar a analizar el explosivo o el artefacto explosivo por sus componentes? Si no lo encuentro integrado o íntegro, lo encuentro ya destruido, lo encuentro explotado, detonado, mejor dicho, y técnicamente en ese sentido voy a recopilar todos los elementos, cintas, cables, para buscar huellas dactilares, para buscar marcas de herramienta, para buscar particularmente elementos que me permitan correlacionar esos datos y analizarlos posteriormente mediante una aplicación metodológica. Me permitió elaborar esta pirámide habla del desarrollo de la investigación en materia de explosivos. Técnicamente hablamos de la hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? Un artefacto explosivo improvisado por la implementación de cargas de TNT, de C4, C3, dependiendo de lo que se utilice. Podemos experimentar en el caso de incendios, explosiones y explosivos, se puede, siempre y cuando las simulaciones que se hagan o las experimentaciones que se hagan no pongan en riesgo a las personas o a las infraestructuras o a las estructuras de algunos edificios. Técnicamente lo podemos hacer con cargas pequeñas, con pirotecnia y reproducir una simulación de la explosión para explicar los efectos. Podemos comprobarlo, claro, si utilizamos una metodología científica y una técnica adecuada, podemos comprobar y sustentar a partir del apoyo de la física, la química y las matemáticas cómo la explosión causó daños y técnicamente exponer estos resultados ya con una comprobación sustentada. Hablamos de conclusiones con base a la ciencia y a la técnica. Entonces, hoy en día el investigador forense en materia de investigación de incendios, explosiones y explosivos
debe explicarlo con base a la ciencia, con base a una técnica adecuada, y es entonces cuando nosotros podemos establecer una opinión científica que se puede plasmar en un informe pericial y posteriormente que puede ser denominado o autodenominado como un dictamen pericial. Pero todo versa sobre una aplicación metodológica, y si nosotros no nos acostumbramos a hablar de metodología y de técnica, no podemos desarrollar o sustentarnos de investigación, sobre todo en el apartado de análisis de materiales explosivos o artefactos explosivos. El procesamiento del lugar se fundamenta de la siguiente manera, que es un lugar post-blast. Un lugar post-blast es un lugar después de la explosión, así se le denomina por parte del ATF. Entonces, necesitamos el apoyo en cuanto a lo que es la seguridad física del lugar, a través de los primeros respondientes, que puede ser personal de bomberos, que puede ser policía municipal, policía estatal o policía federal, que hoy en día es Guardia Nacional, puede ser personal de la Secretaría de la Defensa Nacional o personal de la Secretaría de Marina Armada de México. Técnicamente el primer respondiente, como lo sabemos, es aquel que nos va a brindar la seguridad y que técnicamente nos va a permitir establecer un cerco perimetral donde técnicamente las personas ajenas a este suceso, a esta investigación que se va a desarrollar, no puedan ingresar. Hablamos del acordonamiento del lugar. Esto fundamentado en el Protocolo Nacional de Actuación, en el Acuerdo A009-2015 del Diario Oficial de la Federación, estipulado en el Diario Oficial de la Federación, que es los protocolos de procesamiento, y también podemos fundamentarnos en la Guía de Respuesta a Emergencia 114. Se tenía la GRE 114-2016, hoy trabajamos con la GRE 114-2020, y técnicamente esta Guía de Respuesta a Emergencias nos da un parámetro de cómo podemos nosotros acordonar, cómo podemos nosotros procesar algunos elementos derivados de estos artefactos explosivos improvisados, y sobre todo nos estipula la seguridad que debemos tener, porque todo el mundo se imagina que el realizar una investigación en un incendio o un lugar post-explosión como lo que pasó en Beirut, ¿sí? Técnicamente pues es entrar con tu traje Tyvek o con tu bata y meterte al lugar sin problema. Estamos hablando de un lugar donde hubo una carga de fuego impresionante, donde hubo un frente de presión, ¿sí? Todo lo que impulsa, y el frente de llama, todo lo que combustiona. Entonces, en ese aspecto, en ese sentido, vas a encontrarte con un escenario débil en cuanto a la infraestructura, un escenario donde hay materiales que siguen combustionándose y que desarrollan gases que son altamente tóxicos. No podemos ingresar así como así. Necesitamos un equipo de seguridad que permita que nosotros podamos estar en total seguridad, garantía en cuanto a la salud y sobre todo en no aspirar o respirar los remanentes de esa explosión. Por eso utilizamos la Guía de Respuesta a Emergencias, ¿sí? La Guía de Respuesta a Emergencias, el GRE, es el Grupo de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿sí? Entonces, hablamos de la COFEPRIS, que es técnicamente la que regula, ¿sí? La que regula los riesgos sanitarios, ¿sí? A todos aquellos laboratorios, instituciones que se dedican al procesamiento de materiales biológicos, químicos, infecciosos, y que toman en consideración a los laboratorios de criminalística como un laboratorio de procesamiento de materiales biológicos, químicos y que pueden ser infecciosos. Por eso se sustenta en este apartado de la COFEPRIS que el acordonamiento tiene que ser triple, un acordonamiento rojo, un amarillo y uno verde, dependiendo de los sectores donde se vaya a realizar el procesamiento. Hablamos del Protocolo General de Procesamiento, estipulado en el Protocolo Nacional de Actuación, derivado del Acuerdo 09-2015, donde podemos establecer las técnicas de búsqueda, localización y procesamiento de los indicios correspondientes a este lugar post-blast. Tenemos que evaluar el lugar. Evaluar el lugar es posibles riesgos que pongan, ahora sí, vuelvo a recapitular, en riesgo a los indicios y sobre todo la seguridad física del investigador. Son protocolos que nosotros debemos conocer, que debemos aplicar y que sobre todo cuando hablamos de este procesamiento del lugar post-blast, los debemos tener muy en cuenta. Se escucha muy bonito la teoría, pero es complicado ejecutarlo porque no todos los lugares se van a parecer, no todos los lugares van a tener la misma dinámica de la explosión, y cuando hablamos de sustentar teóricamente la fuerza de la explosión es explicar cómo se desarrolló esa explosión mediante funciones trigonométricas, metodologías matemáticas. Tuve la oportunidad de dar una explicación de lo que posiblemente pasó en Beirut, en esa explosión, a través de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, donde mostramos un modelo matemático para explicar la fuerza de la explosión. Es interesante, pero es de lo que se necesita, es lo que se necesita hoy en día para explicar la dinámica de una explosión.
Aplicaciones técnicas, la determinación del lugar, ¿sí? Los daños presentes, la determinación particularmente del origen y la causa de la explosión, el tipo de explosión, si es una explosión derivada de un artefacto explosivo improvisado, entonces hay que estudiar el artefacto, hay que analizarlo por sus componentes, hay que analizarlo por las características de huellas digitales o dactilares que se puedan ubicar, los tipos de cables, qué calibres usan esos cables, sobre todo en este aspecto, el tipo de material explosivo que presente, ¿sí? Eso es en cuanto a la identificación de los materiales y sobre todo relacionar su procesamiento derivado de los componentes que presente. Hablamos ya para finalizar del procedimiento de respuesta ante una amenaza de artefacto explosivo improvisado, que es lo que hacemos. Atención a la llamada, llenado de la tarjeta amarilla, un interrogatorio con base a una tarjeta amarilla que toda institución debe tener. Es un interrogatorio que se hace hacia la persona que da la notificación de la amenaza bomba. Tenemos que arribar al lugar y sobre todo delimitar la zona, esto para evitar la explosión, en un radio de 50 a 200 metros, aquí dice 100, pero son 200 metros según la guía de respuesta a emergencias. Y bueno, técnicamente cada especialista va a realizar una búsqueda, localización y neutralización del posible artefacto explosivo improvisado. Eso es lo que se hace, neutralizarlo. Lo neutralizas en el sitio, si se puede, y si no, se lleva a una base militar donde exista un campo abierto destinado a la destrucción de estos materiales. Obviamente, nos hacemos apoyo de materiales tecnológicos e instrumentales, el traje EOD8 de desactivación de explosivos y sobre todo de dispositivos de rayos X, así como el llenado de la cadena de custodia. Esta es la guía, esta es la tarjeta, amarilla de respuesta a amenaza de artefacto explosivo. Vienen todas las preguntas que podemos desarrollar o realizar y sobre todo esta información se le otorga o se le da una vez llenada, ¿sí?, al técnico en explosivos para que tenga una idea de lo que está presente en ese lugar, porque estamos hablando de un artefacto explosivo, ¿sí? No estamos hablando de material, estamos hablando de artefacto. Este es el ejemplo del traje Sedena EOD8 con el que hacemos nosotros las búsquedas y las localizaciones y posiblemente las neutralizaciones. No es un trabajo sencillo, mis respetos para los técnicos que desarrollan esta actividad, tuvimos la oportunidad de hacer este curso con ellos, pero es un traje que requiere también control, dominio sobre el cuerpo, sobre uno mismo, porque es un traje que pesa 50 kilos aproximadamente, y el trabajar 4 o 5 horas con una búsqueda o neutralización del artefacto realmente es complicado. Tienes que manejar emociones, estrés, frustración, el calor, dependiendo de donde te encuentres, y realmente es una situación muy extrema que, vuelvo a repetir, no todos tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, inclusive hay que hacer actividades de ejercicios para poder controlar respiración, para poder controlar el peso y ese tipo de situaciones. Entonces, es un ambiente profesional muy padre para quien lo entiende, que la idea no es ser el héroe, sino simple y sencillamente, como nos dicen en el curso, ustedes son suicidas perfectos, porque no sabes si vas a regresar entero o por partes, ¿sí? Y porque prestas tu vida para salvarla de otros. Eso es lo que se hace, realmente. Poner tu vida para poder evitar que un artefacto haga daño al resto de la gente. Entonces, es un trabajo muy loable. Este es un protocolo que se hizo en Mazatlán, en conjunto con la Marina. Aquí estamos observando que este elemento es de la Marina, este es del Ejército. Se realiza lo que es la disposición del material del artefacto explosivo dentro de esta olla de presión, de este contenedor de presión, y el técnico es el que maneja el vehículo hasta llevarlo particularmente a la zona donde va a ser su neutralización. Aquí fue fotografías también que les comparto del curso que tomamos. Dentro de un vehículo sospechoso, pues se tenía la notificación de un artefacto explosivo. No es como en las películas que llegas y lo tomas con tus manitas, ¿sí? Y lo revisas. Aquí hay un protocolo donde se trabaja con una pértiga. Esta pértiga técnicamente pesa 30 kilos más, entonces hay que tener también el control del artefacto porque no lo puedes tirar, no se te puede caer. Vaya, son muchas situaciones que por eso me atreví a ponerlos, para explicarles que no en cualquier lugar se da un curso de desactivación y que por favor, si ustedes ven o les invitan o les dicen, ven, vamos a tomarlo con la asociación no sé qué, tengan precaución. No hay material, ¿sí?, para el uso civil, trajes, pértiga, telerobot, ¿sí?, que es lo que se debe de hacer.
para desactivar, y aún el conocimiento y la experticia no lo hay para el medio civil. Esto es específicamente de las Fuerzas Armadas. Entonces, por favor, tengan la precaución de no caer en este tipo de situaciones, porque solamente fomentan el morbo y técnicamente no sabes qué vaya a pasar con accidentes o algo que vaya a suceder. Entonces, no hay ese tipo de situaciones. Ya para terminar, nosotros utilizamos la teoría AFTE, que es la Asociación de Técnicos Examinadores en Marcas de Armas y Herramientas, esto en Estados Unidos. Cuando nosotros nos certificamos por la AFTE o tenemos una acreditación por parte de ellos, tenemos la capacidad y las habilidades para poder aplicar la microscopía y relacionar cómo cortaron el cable, qué marca de herramienta se utilizó, en el caso del armado de los artefactos, las pinzas, los cuchillos, los desarmadores. Es la misma teoría que aplicamos para utilizar la microscopía balística en la identificación de nuestras armas de fuego. ¿A partir de qué? De las características del percutor, del extractor y del expulsor. Entonces, en este sentido, es lo que nosotros utilizamos para poder concatenar esta información y correlacionarla desde un punto de vista microscópico, ¿sí? Aquí tenemos un niple, es lo que les quería mostrar. Ahí tiene una marca de herramienta. Esta marca de herramienta fue hecha por una herramienta que se implementó para armarlo, y a partir de sus características microscópicas es la que utilizamos para identificarlo, individualizarlo, ¿sale? Si lo ubicamos en el lugar de investigación, este era el original y así quedó durante la explosión. Hay que medir el diámetro, observar las características de las marcas particulares, individuales, las marcas de clase o de subclase que deje particularmente la herramienta, en este caso el brocado de esta broca de lo que es el talado, y cómo deja su marca en particular. Cada herramienta tiene una característica microscópica única que va a permitir su individualización, y lo vamos a poder correlacionar con el armado del artefacto explosivo improvisado. Aquí tenemos bajo el microscopio, sometimos 2 muestras, ¿sí? Vemos las estrías, por eso les digo que utilizamos los mismos principios de la balística microcomparativa en el caso del análisis forense de los artefactos explosivos improvisados. Y cuando los correlacionamos, uno positivo, uno negativo, o uno dubitable y otro indubitable, pues encontramos concordancias. Estos son algunos ejemplos de algunos artefactos o artificios, algunos que ya fueron detonados, ¿sí? Otros que evidentemente no funcionaron correctamente, pero son algunos de los que se utilizan. Observamos que la ATF como recomendación nos permite o nos indica que debemos tener como forenses una fuente de poder, encontrar cables, contenedores, herramientas, material de referencia, cinta adhesiva donde vamos a encontrar huellas dactilares, interruptores como los que les mostré, apagadores domésticos que se utilizan como interruptores, temporizadores de las lavadoras que son todavía análogas, ¿sí? Y residuos de materiales explosivos. Son indicios que podemos ubicar cuando se ha utilizado un artefacto explosivo improvisado. Y bueno, ya terminé, hablamos de las conclusiones. Si hablamos de las conclusiones, es el procesamiento del material antes, ¿sí? Antes se pensaba, como se los dije, que lo hacía el perito, pero no lo hace el perito. La desactivación no es trabajo del perito, ¿sí? La desactivación es trabajo de un técnico en explosivos del Ejército o de la Marina. Si nosotros recibimos ese indicio ya inhabilitado, ya inerte, y bajo disposición de la autoridad competente, podemos realizar su estudio pericial con apoyo de la microscopía balística, ¿sí? Con apoyo de la teoría AFTE. Si observamos un artefacto explosivo como civiles, nosotros no podemos acercarnos, no debemos tocar ni mover, debemos avisar y señalar. Precaución con esto porque no se sabe de dónde viene. Llamar a las autoridades correspondientes y que vengan a supervisar qué tipo de materiales. No debemos difundir pánico, porque eso es lo que quiere la persona que coloca el artefacto. Infundir pánico, ¿sí? Y generar un caos particularmente entre la multitud. Y debemos esperar las indicaciones de la policía. Y si la policía no sabe, esperar las indicaciones del ejército, ¿sí? Ellos son los especialistas en esta parte. Aquí está mi bibliografía, lo que utilicé para esta presentación, por si lo quieren buscar, está en Google, lo pueden encontrar descargable. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a la institución, a IMEI, muchas gracias a la maestra Daniela y también a los directivos
tanto por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, como de ser parte también de su plantilla docente, que es un verdadero honor haber estado con ustedes. Agradecemos mucho su participación, maestro, que nos comparte su conocimiento y pues de antemano yo reitero estos agradecimientos y pues también vamos a darle la oportunidad al director de la institución pues para que le dé unas palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro Hugo, le cedo la palabra, por favor. Un momento, maestro, ya ahorita se conecta el maestro Víctor Hugo. Yo espero que realmente haya sido pues una información que les haya gustado. Disculpen si ahora sí que si me retrasé un poquito, tomé un poquito de tiempo extra, pero consideré que era importante que conocieran esta parte. Ya a lo mejor a futuro podré mostrarles otros videos de las actividades que hacemos y bueno, técnicamente que ustedes puedan conocer de estas situaciones que se realizan, ¿no? Solamente pues compartirles nuevamente que tengan precaución con todo este tipo de contenido, que no se dejen engañar también, ¿sí? Se los digo como profesionista, como profesional, técnicamente no es un tema muy sencillo y bueno, es un riesgo también el que se lleva, ¿no? Pero espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, maestro Joel Sosa. Bueno, la verdad yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros como director del grupo educativo Plantel Tlaxcala. Me da un gusto, la verdad, tener gente con tanta experiencia como usted. Yo se lo agradezco. La verdad, son infinitas gracias porque nuestros alumnos que están con nosotros, igual docentes, pues todos en conjunto aprendemos mucho de esto. La verdad es que para mí es un gran honor tenerlo aquí, que nos haya dado esta información. Y bueno, también con su experiencia que usted tiene. Muchas gracias, profesor. Espero esto abra la puerta para que mucha gente más que está interesada en estudiar estas ciencias forenses, pues ahora sí confirmen que realmente qué es lo que quieren, ¿no? Y la verdad, me da mucho gusto, te lo repito, y agradezco a Daniela que estuvo al pendiente, y lo invitó, y bueno, y a todos los participantes en general se les hace un agradecimiento. Muchas gracias y lo espero muy pronto por acá para entregarle su constancia y un regalito que le tenemos preparado. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, maestro, y nuevamente vuelvo a repetir, gracias a la maestra Daniela, a usted, maestro, y al resto de los directivos que también, pues, nos acompañaron el día de hoy, así como los alumnos y los maestros docentes, que conforman a esta institución. Siempre he dicho que cuando una institución está comprometida con la educación, se buscan las formas para poder traer diverso contenido, ¿no? No lo digo por mí, lo digo porque también he sido testigo y he estado observando la trayectoria de IMEI en Tlaxcala y me he percatado que todas sus conferencias, todos sus cursos, pues han sido muy nutridos y sobre todo sé que han servido para el desarrollo profesional de los estudiantes. Entonces, yo también quiero hacer un reconocimiento a la institución, un reconocimiento a todos los directivos, a los coordinadores de cada área y sobre todo pues a los estudiantes, exhortarles a que sigan estudiando, que vean que todos sus docentes, todos los maestros están comprometidos por enseñar y que a pesar de que esta contingencia nos está pegando, pues siempre buscamos las herramientas tecnológicas para que pueda ser entendible y más digerible la información.
Nuevamente, gracias a la escuela, gracias a ustedes y gracias a los directivos y a docentes que nos acompañaron el día de hoy. Pues muchas felicitaciones, excelente ponencia, la verdad de mucha calidad. Y bueno, gracias. Le cedo la palabra a la licenciada Daniela para que dé por terminada la conferencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pues maestro, las personas que se conectaron, pues todas le agradecen. Algunas lo solicitan como docente en clase de incendios y explosivos. Próximamente se les dará pues la oportunidad de que usted las tenga como alumnas y alumnos también. Alba Cortés le dice felicitaciones, a Yesha González pues le dice que gracias, y ¿dónde está otra persona que quiere su contacto? Carla Morán nos solicita compartir su contacto. Areli Ramos dice muchas gracias. Mónica Patricia de la Fuente Dávila dice gracias, excelente. Yareli Isabel Cruz, excelente. Yasmín Carvente Ortega, gracias. Y pues todas están contentas con su ponencia, maestro. En verdad que dejó a las alumnas y alumnos pues sorprendidos, ¿no? Por su conocimiento. Que mire, ya hasta lo están solicitando como docente. No, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es bueno siempre contribuir un poquito en esta formación que ya también tienen con sus otros docentes. Y vuelvo a repetir, pues gracias a usted, maestra, y a los directivos también y a la escuela por la oportunidad. Es lo que me gusta, poder compartir un poquito de lo que sabemos, y pues esperemos más adelante poder estar con ustedes como hasta el momento. Pues muchas gracias, maestro, y siendo las 3:19 de la tarde, damos por concluida esta conferencia, y pues muchísimas gracias, maestro. A sus órdenes, a sus órdenes. Gracias. Que tengan todos una excelente tarde y un excelente inicio de fin de semana. Estamos en contacto. Gracias.